Muévete. Es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. El cooperativismo tiene muchas virtudes. Es grandioso y nos da la oportunidad de compartir en el entorno nacional con muchos cooperativistas, pero traspasar esas fronteras, esas distancias, todavía es más interesante porque nos permite conectar con amigos del mundo entero. Y esta facilidad tecnológica hemos transformado las dificultades en un momento dado que hemos experimentado en muchos países por todo este tema de pandemia y otras situaciones a nivel mundial, pero le damos la vuelta y buscamos el aspecto positivo, que es la conexión directa, ágil, la inmediatez de la conversación y que podamos mantenernos en conexión con personas que apreciamos y valoramos mucho. El doctor Luis Guillermo Coto, director ejecutivo de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica. Bienvenido a Muévete. Muchas gracias, estimado Rubén, a ti, a todo el equipo técnico y a toda la familia cooperativista de Puerto Rico. Le hacemos llegar un fraternal saludo. Muy complacido de haber estado recientemente con ustedes. En tu reciente visita, ya en calidad como director ejecutivo, has estado acompañándonos en otras instancias, ya hace algún tiempo, pero y naturalmente te has mantenido en pleno contacto y no solamente con las cooperativas afiliadas a nivel del Comité Nacional que agrupa las cooperativas afiliadas a la Confederación, sino también con otras entidades y personajes y líderes voluntarios en Puerto Rico. Pero ahora en tu reciente visita, con una mirada en tu desarrollo, en tus nuevos roles como director ejecutivo, pues quisiera que compartiéramos esa experiencia y conversáramos unos minutos sobre este nuevo encuentro y un reencuentro con los cooperativistas en Puerto Rico desde tu óptica, pero desde tus nuevas funciones y responsabilidades. Muy complacido de haber tenido la gratísima oportunidad que Dios, la vida y el movimiento cooperativo nos dé la oportunidad de reencontrarnos en momentos históricos diferentes, en transiciones que han sido muy duras. A esto se le suman elementos como los que ustedes vivieron en el pasado, como el tema del huracán María. Yo no había tenido la oportunidad de estar en Puerto Rico hasta antes de ese momento y me encuentro una nueva condición, pero que más allá de lo transcurrido, más allá del tiempo, me encuentro con amigos y amigas del movimiento cooperativo, siempre con ese espíritu solidario, fraterno, cálido, amigable, muy amistosos, todas las diferentes organizaciones con que tuve la oportunidad de compartir. Y ciertamente en un momento en el cual probablemente debemos doblegar esfuerzos para poder reorientar mucho el trabajo que hemos hecho acumulado histórico en estas décadas de historia que tenemos, pero que indudablemente lo que viene va a ser mucho más desafiante. Entonces, de ese momento en el cual el movimiento cooperativo de Puerto Rico, en un acto solidario histórico, traslada su sede para Centroamérica en un momento
crisis muy fuerte en la geopolítica centroamericana, guerra en Nicaragua, guerra en El Salvador, en Guatemala, Honduras, donde muchos de los dirigentes cooperativistas eran perseguidos y asesinados, a un momento hoy día con una condición diferente, con una transición post-pandemia, que indudablemente nos pone también otro tipo de tensiones, pero que anima el espíritu de la integración para poder establecer lazos fraternos y acciones concretas en este accionar del mundo cooperativo. Reciente llegabas a Puerto Rico, pero con una agenda apretada, porque hacía apenas unos días que habías estado en un evento muy importante de la Confederación en Perú. Así correcto. Lo estuvimos un poco siguiendo por esta magia de las redes sociales, un evento muy concurrido y en donde pues, se veían alcanzados metas y objetivos puntuales. ¿Qué tal esa experiencia previa a tu reencuentro en Puerto Rico? Yo creo que como latinoamericano, como caribeño, nacido en Costa Rica, que indudablemente me une el grandes lazos de fraternidad con mucha gente de América Latina y con Puerto Rico en forma abundante. Yo creo que una de las cosas que veo que tenemos que cambiar en nuestra región tiene que ver con el tema de no centrarnos solo en lo inmediato, en el corto plazo, en el día a día. Creo que tenemos que amplificar la mirada del mediano y largo plazo. Y en ese esfuerzo desde una red ya de largo historial como es la CCCA, que indudablemente representa en su género, yo diría, la red más grande en términos de relación de organizaciones cooperativas, y que a lo largo del tiempo ha hecho una escuela muy importante de formación de líderes y lideresas, pero también ha impulsado procesos de transformación y de formación en el mundo de las cooperativas. Creo que es importante centrar los esfuerzos ahora en el tema de construir escenarios de futuro. Tenemos el gran desafío no de revisar y reconocer de dónde venimos y dónde estamos en este siglo de historia que tenemos del cooperativismo contemporáneo en América, porque indudablemente si estamos en Centroamérica y el Caribe hablamos de 8 décadas de esta fase contemporánea, en Sudamérica hay algunas que ya llegan al siglo de historia, y eso está muy bien, pero ahora tenemos grandes desafíos por delante. ¿Por qué? Porque las cosas están cambiando muy rápidamente. Los nuevos negocios en general están creciendo a una magnitud y una velocidad impensable, lo que probablemente empresas transnacionales de gran calibre duraron siglos en hacerlo. Hoy empresas en cuestión de menos de 20 años llegan a ocupar las primeras posiciones en el ranking de empresas de carácter internacional. Entonces, el cooperativismo no puede estar ajeno a ese momento en el cual necesitamos dosificar para lograr efectivamente acelerar nuestro ritmo de cambio. Probablemente podemos reconocer que en los 20, 30, 40 últimos años hemos avanzado de forma significativa, pero lo desafiante va a ser lo que sigue aquí en adelante y cómo logramos integrar esto a las nuevas generaciones que se encanten con este modelo. Entonces, el Congreso Estratégico centró precisamente su accionar sobre el tema de construir escenarios de futuro. Y para ello nos centramos en 5 grandes temas que me parece que son fundamentales: el corazón de nuestro sistema, naturaleza, identidad y doctrina cooperativa. Nosotros tenemos que entender que más allá de la eficiencia del campo comercial y que eso nos diferencia como un sector de economía social, porque hemos entendido que tenemos que ser muy buenos y muy eficientes en materia de los servicios y productos que prestamos, pero que tenemos una naturaleza y que se centra nuestro accionar en el bienestar general de las personas que formamos parte. Entonces ese es como el corazón del sistema. Un segundo tema que abordamos fue el tema de la gobernabilidad cooperativa, una gobernabilidad que tiene como 2 frentes. El frente del movimiento cooperativo de cara a la acción política, y cuando hablo de acción política hablo relación Estado, cooperativismo y gobierno, porque por más que podamos haber sido influyentes en muchos campos, las reglas de la economía no las pone el cooperativismo. Las reglas de la economía los ponen otros actores y se necesita poder para poder transformar e influenciar una serie de acciones para la generación de política pública favorable. Entonces, esa relación Estado, cooperativismo y gobierno es un tema que es pendular para poder efectivamente agendar política pública en ese campo. Y hacia adentro, pues indudablemente hay grandes y poderosos emprendimientos cooperativos que han venido a menos y algunos han entrado en crisis importantes,
por problemas de la gestión de gobierno, por diferencias de liderazgos. Y ese es un tema eminentemente humano. Dice una frase que siempre celebro, que dice el Papa Francisco, que la digo con mucho aprecio y respeto para los credos de cada quien. El Papa Francisco utiliza una frase que la he escuchado en varias oportunidades, que dice: el poder es como una ginebra en ayunas, marea. Entonces, eso es una variable evidentemente humana. Entonces, tenemos que ser muy atinados en generar esquemas de gobernanza y de gobernabilidad interna de nuestras cooperativas en equilibrio, para que hagamos esos procesos de gobierno debidamente planificados, ordenados y con idoneidad para la gente que tiene que asumir ese tipo de posturas. El tercer tema tenía que ver con la parte precisamente de los negocios para la economía de la solidaridad. Es cómo seguimos siendo influyentes en el campo de los negocios, y hay una beta muy amplia. El cuarto, el tema de promoción social, que me parece que tiene que ver con esa escala de evolución que tenemos que tener en lo humano, donde logramos identificar muy buenas bondades en el movimiento. Y el último tiene que ver con los elementos de orden estratégico. Y en la parte estratégica vinculo esto con el tema de la experiencia de Puerto Rico, porque tenemos que pasar de la capacidad de la integración social, donde nos conocemos, nos identificamos, a la integración económica y política. Precisamente el vínculo que tuvo previo en el Congreso Estratégico, donde vimos temas y profundizamos con una delegación importante de 13 países presentes, se vinculó después con una acción concreta en esa visita de la semana anterior a Puerto Rico, en donde tuvimos la oportunidad de acercar relaciones entre la CCCA, la cooperativa Copenhague de Costa Rica, y las reuniones que sostuvimos en Puerto Rico, con la intención de vincular posibilidades de esquemas de cooperación, de solidaridad y de alternativas de negocios conjuntos. Entonces, eso se vincula al último tema, porque no podemos ser un sector que sigamos teniendo una capacidad fuerte en lo organizativo, pero que en algunos casos seamos una alternativa de organización para el mercado de capital. Eso se convierte en un tema, en un harakiri ideológico que tenemos que revisar. La realidad de Luis Guillermo es que mientras el tema social se mantenga en un aspecto eminentemente filosófico y no hay acción, pues entonces no se van a lograr resultados, porque los valores, los principios, la manera de nosotros interactuar, relacionarnos, pues no está para decorar paredes, ¿verdad? En enunciados y en principios. Eso está bien, pero hay que desmontarlo de esas paredes y añadirle pragmatismo. Entonces, en ese tema de la parte de negocios, que quizás el sector, y principalmente el sector de ahorro y crédito, en unos lados, en unos momentos ha sido criticado porque o se va del extremo de ser muy en el área de negocios y abandonando un poco la acción social, pero por otro lado se tiene en otros ejemplos un componente muy amplio del sector social sin abordar lo que es la generación de ingresos que produce la riqueza para atender lo social. O sea que buscar ese balance es tan importante como cuando me voy atrás, cuando hablabas ahorita de los factores de gobernanza, buscar ese balance también entre los desafíos que tenemos en el interior del sistema, pero también los desafíos que tenemos al exterior del sistema, como son los factores de geopolítica, ¿verdad? Cómo incide la geopolítica en el accionar y el desarrollo de nuestras cooperativas, pero se complica si el interior de nuestras cooperativas hay problemas también de gobernanza. Así que es buscar un justo balance que atienda en el lado de gobernanza los factores de geopolítica más los factores internos, y por el lado del accionar, de buscar puntos de conexión, de generar negocios. Me hablo en el sector, por ejemplo, el sector de ahorro y crédito que yo represento, vis a vis el desarrollo que hemos tenido en la acción social, que sigue siendo un componente importante. Pero es que interesante en eso que señalas. Indudablemente uno de los sectores que tiene mayor dinamismo es el sector de cooperativas de ahorro y crédito. Pero cuando efectivamente vislumbramos esta posibilidad de poder establecer lazos de conexión, de establecimiento de negocios conjuntos y de oportunidades para mejorar la capacidad de oferta de lo que hacemos,
yo siempre hablo de la cooperación multisectorial. O sea, los cooperativistas de productores de café necesitan crédito. El vendedor de la cooperativa de consumo necesita colocar sus productos y la cooperativa de crédito necesita captar capital. En esa trilogía tenemos una capacidad de alineamiento para poder poner a trabajar en forma conjunta las organizaciones en forma armonizada. Y siempre señalo que hay grandes avances, importantísimos avances en los diferentes sectores de actividad económica, y ahí hay elementos que son fundamentales. Yo compartía en algún momento preguntando sobre los avances que se tienen en el tema de la recuperación eléctrica en Puerto Rico. Bueno, hay potentes cooperativas que se encargan no solo de la distribución, sino de la generación eléctrica. En países como Costa Rica, donde el 50% de la electrificación rural está en manos de cooperativas. Bueno, ¿cómo lograr trasladar esa experiencia de un país a otro? Es un tema que está ahí, la experiencia existe, se sabe cómo se puede hacer. No solo en energía hidroeléctrica, también energía eólica, energía solar, biomasa. O sea que hay diferentes modalidades sobre las cuales se puede trabajar y que las experiencias ya las tenemos. Pero si hablamos, por ejemplo, hoy en tecnología, si tenemos ya plataformas tecnológicas robustas y maduras en algún lugar que pueden ayudarnos a ser más eficientes, en vez de estar siendo sujetos a proveedores de otro orden y no del mismo sector cooperativo, ¿por qué buscar esas oportunidades a lo interno para hacer esa integración eficiente y buscar puntos de disminución de costos para mejor oferta en la calidad de los servicios que tenemos? Bueno, hay posibilidades en ese campo y así podríamos sumar muchas potencialidades y superar esa condición en donde a veces lo que en algún lugar es un problema, en algunos ya puede estar resuelto. Y eso por la vía cooperativa lo podemos llevar adelante con una agenda estratégica de desarrollo. El rol de la Confederación, de la CCCA, en esta dirección ha sido fundamental en el presente y estoy seguro que marca esa ruta a futuro. Específicamente tu participación en el desarrollo, en la educación y de intercambiar experiencias, porque has estado participando recientemente en una serie de conferencias en Puerto Rico, no solamente en el desarrollo de las estrategias, es en la ejecución ya misma de esas estrategias que se han ido construyendo. Así que un poco también quiero resaltar el rol de la CCCA como un ente integrador, pero un participante activo en el diseño, en la colaboración y en la elaboración de estrategias, ¿verdad? Que añadan coherencia entre los distintos participantes, los distintos puntos de conexión que existen en el sistema cooperativo de las Américas. Ese encuentro tuyo con las afiliadas de Puerto Rico, ¿cómo lo definirías? Ese reciente encuentro. Muy complacido, muy satisfecho. Realmente tuvimos una presencia muy significativa de organizaciones cooperativas afiliadas y algunas relacionadas que están estableciendo vínculos de cercanía con la CCCA. Tuvimos un espacio que lo vivimos en la presentación de la agenda estratégica, con la presencia en pleno de nuestro directorio, presidido y coordinado por el profesor Luis Velázquez, y que indudablemente se logró una muy buena convocatoria, y en la segunda parte precisamente compartimos la experiencia de la delegación que nos acompañaba de Copenhague para ver, digamos, avances de una cooperativa, yo diría que hoy se ha convertido en un referente regional en sociedades pequeñas como la de Puerto Rico y la de Costa Rica, que tienen grandes y poderosos emprendimientos, pero que indudablemente somos territorios pequeños si los comparamos con otras economías de una dimensión y tamaño significativo. Pero cuando vemos una cooperativa como esta, que presentó, digamos, la forma de cómo ha avanzado en su estrategia de desarrollo, pues pueden haber puntos de conversión, puntos de conveniencia y de convergencia para poder establecer puntos de agenda común. Esto lo compartimos tanto con el Banco Cooperativo como con Seguros Múltiples y con todas las cooperativas, que agradezco la presencia de los compañeros y compañeras del Comité Nacional de Afiliadas de la CCCA, igual a las organizaciones que se hicieron presentes de manera relacional, por este lindo intercambio que sostuvimos y reitero, manteniendo más allá de los años y el tiempo que pasa, ese nivel de solidaridad, de confraternidad y de amistad que siempre el movimiento cooperativo de Puerto Rico nos otorga.
Así que en esa dirección, en esa línea de pensamiento, no solo la agenda estratégica de actividades de educación, sino los temas en la parte de acompañamiento con consultorías, los temas de investigación, las pasantías. Próximamente vamos a ver un modelo que hoy por hoy me parece que es una agenda obligada tanto en Puerto Rico como en Costa Rica, como es la generación de cooperativas de trabajo. Cómo lograr reactivar y ser actores influyentes en la reactivación del tema del trabajo. Y eso implica crear opciones, sobre todo para la generación joven, que indudablemente ha sido muy afectada con el tema del empleo y que por la vía de la cooperativa de trabajo podían hacer sus propios emprendimientos. Entonces, ese tipo de dinámicas que ya existen y que indudablemente son muy atractivas, veo a muchos jóvenes en el tema. Los ingenieros que hacen energía solar no son los ingenieros que hicieron energía hidroeléctrica, son jóvenes que hoy están en eólico, en la parte solar. O sea, ¿cómo lograr crear esa agenda? Me parece que hay puntos de convergencia donde indudablemente cooperativistas de un lugar y otro podemos compartir experiencias y superar lo que puede ser una barrera natural en un contexto para poder echarlo para adelante. Yo enfatizo el rol importante de la CCCA en vincularnos, en hacer posible compartir los fracasos y las buenas experiencias y en donde nosotros tenemos que recalibrar y hacer los ajustes. Ha sido una experiencia enriquecedora que gracias a ustedes, a Guillermo, por permitir y gestionar y ser ese punto de encuentro. Eso es lo que hace, entre otras cosas, grandes a organizaciones como la Confederación que tú diriges. Mientras las organizaciones mantengan una agenda clara y tengan la capacidad de mirar en forma telescópica y no en forma microscópica, no quedarnos en los detalles, sino ver con luz larga. Tenemos que encender la luz larga en movimiento y eso indudablemente, mientras la CCA mantenga la capacidad de poder mirar grandes temas, ponga temas de agenda en el desarrollo del movimiento cooperativo, con todo el apoyo del liderato regional que contamos, pues indudablemente podemos ser una opción para seguir proyectando esos grandes desafíos, porque indudablemente el contexto nos desafía a tener que cambiar a un ritmo muy acelerado, a tener que fortalecer nuestros lazos de integración, a tener que sumar e identificar a bajo costo grandes oportunidades tecnológicas y no seamos un botín del mercado de capital que al final a veces nos divide y cada quien quiere tener su core financiero, cada quien quiere tener su fórmula química de fertilizante para el café y resulta que el cafetal entre 15 y 20 kilómetros es el mismo en el territorio donde están. Y bueno, y los core al final, por más tecnología que tenga especializada, son demos adaptables a la marca de cada uno de nuestros negocios. Entonces, indudablemente, reitero, esa capacidad de ver con luz larga, de ver en forma telescópica, es un trabajo obligado para todos ustedes que forman parte de la CCA y nosotros que estamos en la parte del acompañamiento ejecutivo y que nos satisface plenamente porque la visión de ustedes y la de nosotros es una visión de carácter humanista, donde ponemos en el centro de nuestra acción el tema del bienestar de la gente, donde indudablemente queremos una sociedad y una economía de forma diferente y donde para ello necesitamos que el liderato histórico que nos ha enseñado y nos ha trasladado una gran herencia sea concluyente con las nuevas ideas que tenemos de aquí en adelante, pero el carácter disruptivo, tecnológico, innovador, de calidad, no está en entredicho. No podemos ser menos que excelentes y eso implica que indudablemente los próximos años tenemos que ser muy desafiantes para poder renovar nuestros votos de creatividad e innovación. Lo que quiero decir por respeto a la historia de muchas organizaciones, hemos sido creativos, hemos sido innovadores, pero probablemente podemos mejorar. Yo ayer estaba en una sesión y hago una parte con una cooperativa inédita que hay en América Latina, que es una cooperativa que integra 850 mecánicos de aviación. Y resulta que en 59 años de historia les preguntaba, díganme ustedes, ¿cuántos componentes de aviación ustedes han diseñado y no han patentado? ¿Cuántas experiencias, aquella pieza que no existía, que no había en el mercado y que tuvieron que hacerla en forma artesanal y que probablemente no tomaron en cuenta que ahí había conocimiento aplicado y que había que patentarlo? Bueno, lo que hace mucho el mundo desarrollado es efectivamente eso, es transforma el conocimiento en patentes y eso tiene un valor en el mercado.
Bueno, los mecánicos se volvieron a vernos entre unos y otros y al final me empezaron a dar muestras de aquella pieza, de aquel componente de aviación que habían logrado hacer en forma, entre comillas, artesanal, pero que indudablemente es gestión del conocimiento. Entonces, tenemos que darle valor agregado a nuestros productos y servicios. Eso implica volcar nuestro conocimiento al tema de generar productos propios. Tenemos ya en esta gama dura que ser menos consumidores, salvo aquello que sea muy eficiente del mercado, pero también promover nuestra propia creatividad en darle valor agregado a lo que efectivamente hacemos muy bien en América Latina y en nuestras cooperativas. El abrazo y el agradecimiento por todo lo que hacen desde la Confederación y el saludo a todos los colaboradores, amigos allá y amigas en la Confederación, y nos estaremos dando cita, si el Señor lo permite, en la asamblea en Cuenca en el mes de septiembre. Así que el abrazo solidario y el agradecimiento. Feliz día, hasta luego. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Somos personas ayudando a personas. Las tasas de interés más favorables. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. Un saludo para todos los amigos y amigas del Movimiento Cooperativo de Puerto Rico, de parte de Luis Guillermo Coto Moya, en su condición de director ejecutivo de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sudamérica. Muy complacido de haber tenido la oportunidad de estar acá en una convocatoria que ha hecho el Comité Nacional de Afiliadas de Puerto Rico a la CCCCA, y que hemos contado con la presencia de una importante cantidad de organizaciones vinculadas, afiliadas, relacionadas y otras posibles interesadas en un intercambio que ha sido parte de esta agenda de trabajo y que indudablemente acerca las relaciones históricas que han habido entre el Movimiento Cooperativo de Puerto Rico y los diferentes países de la región. Yo quiero, por respeto a la historia, señalar que Puerto Rico siempre fue un faro para el cual apuntaban muchas de las organizaciones de la región, porque fue siempre ese movimiento solidario, colaborativo, y que siempre indudablemente abrió las puertas para compartir sus enseñanzas con el resto de los movimientos cooperativos. Así que afectuosos saludos y que estén todos y todas muy bien. Muévete es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.